¿Qué tal, amada familia? ¿Cómo están? Buenas noches. Veo que ya hay algunos conectados. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahorita empezamos ya en un par de minutitos. Pilar, ¿qué tal? Gabriel, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi semana bien, bien, gracias a Dios. Un poquito cargada por tantos pendientes, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Poco a poco sacándola. Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya empezamos en unos minutitos. Como siempre les dejé las lecturas como comentario fijo para que las vayan consultando. Dice Ana, esperemos que Vea Satélite sea una bendición. Sí, 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 ya justo hoy fue el servicio de reapertura en Vea Satélite. Yo me imagino que seguirán en el servicio porque empezó a las 7. Entonces, ojalá que de verdad oramos para que toda esa comunidad se vea beneficiada por el Evangelio. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya comenzamos en un par de minutitos. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, gracias, gracias, Isaac. Ojalá que todo fluya bien, sí. Es que justo empezamos con, bueno, ya la próxima semana tengo exámenes, que son entregas en su mayoría, entonces hay varios pendientes por hacer. A veces parece que no da el tiempo, pero bueno, siempre hacemos todo lo que está en nuestro, ay, se me van las palabras. Sí, siempre hacemos lo que está a nuestro alcance. Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Norma, buenas noches. ¿Qué hora es? Las 8:02. Muy bien, amados hermanos y hermanas, pues vamos a ir empezando. Em, Gina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que te conectas. Muy bien, ya somos 15. 16 ya, perfecto. Muy bien, amada familia, pues bienvenidos a Kerigma, a un episodio más, bueno, episodio no, a un mensaje más en este espacio, en donde, como siempre, predicamos el Evangelio del Señor. Y el mensaje de hoy se titula Dueños de la Verdad. Y ya más adelante te darás cuenta de por qué le puse este título. Vamos a nuestra primera lectura, que es del libro de los Números, capítulo 11, versículos del 25 al 29. Así que ve sacando tu Biblia y ve al libro de los Números en su capítulo 11, versículos 25 al 29. Jazmín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que te conectas. Mi papá también está conectado. ¿Cómo estás, papá? Dice Jazmín, Jordi, me encantó tu participación, supongo, del viernes pasado. ¿Qué participación del viernes pasado, Jazmín? Perdóname si estoy un poco perdido. ¿Qué tal, Nicolasa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Azucena, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, entonces, del libro de los Números, capítulo 11, versículos 25 al 29. El libro de los Números es un libro que nos puede parecer muy tedioso de leer, ¿no? Ya desde el nombre, desde el título, números, y ya nos viene a la mente pues, números literalmente, ¿no? Matemáticas, tal, y decimos qué flojera. Y ya cuando lo empezamos a leer y nos damos cuenta de que se llama números por un motivo, y es que empieza contando bueno, contando literalmente en un censo a las tribus de Israel, etcétera. A lo mejor nos da un poco de flojera, pero lo cierto es que el contenido es como toda la Biblia, el contenido es inspirado y el contenido tiene enseñanzas bien importantes y nos cuenta la historia de cómo Moisés guía al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Acaban de salir de Egipto. Em, y vamos a poner un poco de contexto antes de hacer esta primera lectura. Dice Jazmín que con los jóvenes es verdad. Ya no me acordaba que participé también en ese servicio. Qué bueno que lo disfrutaron. ¿Qué tal, Zuli? ¿Cómo estás? Buenas noches. Entonces, ¿qué pasa? Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Lo saca de la esclavitud en Egipto.
los guía a través del desierto y hacia la tierra prometida. Por supuesto que caminar a través del desierto es complicado, es difícil, no hay recursos, no hay alimento, el clima es muy inhóspito, demasiado calor por el día, demasiado frío por la noche. Pero aún así, Dios cuida de su pueblo, y esto lo vemos a lo largo de todo el Éxodo y a lo largo del libro de los Números, cómo Dios cuida de su pueblo constantemente y les extiende misericordia constantemente. El pueblo tiene hambre, por ejemplo. Bueno, pues Dios les provee el maná. El maná es un alimento que Dios em, proveía milagrosamente para que Israel se alimentara de él, para que no pasaran hambre. Era un alimento con el cual no carecían de nada. Ellos podían seguir viviendo perfectamente, pero eventualmente el pueblo de Israel se comienza a quejar. Y el pueblo de Israel comienza a decir, no, ¿cómo es posible? Ya estamos cansados del maná, ya no queremos maná, queremos carne, queremos verduras, queremos frutas, queremos pan. Uy, cuán buenos eran aquellos días en Egipto en donde comíamos tantas cosas y en donde teníamos tanta provisión. Entonces el pueblo de Israel comienza a añorar lo que sucedía en Egipto. Y para nosotros cuando leemos esto es muy fácil decir, no hombre, o sea, ¿qué les pasa a este pueblo? Dios los sacó de la esclavitud, Dios los está guiando hacia la tierra prometida, Dios les está dando maná, Dios los está alimentando milagrosamente y aún así se están quejando. ¿Qué les pasa? ¿Qué pueblo tan, 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 tan mal agradecido? Pero muchas veces nuestra actitud es la misma. Es más, me atrevo a decir que la mayoría del tiempo nuestra actitud es semejante a esta. Dios nos ha provisto una cantidad inmensa de bendiciones. Dios nos extiende misericordia más allá de lo que podemos imaginar. Dios nos extiende gracia que por definición no la merecemos y aún así nos quejamos. Y aún así añoramos la vida en pecado. Pasa mucho. Porque seamos honestos, amada familia, la vida en pecado suena mucho más atractiva que la vida en Dios. Es la verdad. El pecado tiene esta característica que es atractivo para nuestros sentidos, para nuestra carne. Sin embargo, en la realidad no es así. El placer que el pecado ofrece es un placer efímero y momentáneo. Lo hemos hablado muchas veces. En cambio, la felicidad y la alegría que el Señor trae a quienes confían en Él es permanente y es eterna. Pero aún así a veces añoramos lo que vivíamos en Egipto, como el pueblo de Israel añoraba Egipto. Por supuesto, hablo de un Egipto espiritual en nuestro caso. Em, entonces el pueblo se empieza a quejar. Y le dicen a Moisés, Moisés, ¿por qué no tenemos carne para comer? Ya estamos cansados del maná, ya no queremos comer maná, ya no queremos estos alimentos, queremos carne, queremos puerros, queremos pan, queremos, o sea, dan una lista entera literalmente de lo que quieren. Y entonces Moisés habla con Dios. Moisés inclusive está enojado. Moisés va con Dios y le dice, Señor, ¿por qué me diste a un pueblo tan, tan, tan quejica? ¿Por qué me diste un pueblo así? No, no es justo, mejor mátame. En un versículo en particular, que es el versículo 15 del capítulo 11 de Números, Moisés dice, y si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura, porque Moisés estaba cansado de que el pueblo se quejara. Y entonces Dios le da a Moisés una instrucción muy clara. Dios le dice a Moisés que escoja a 70 sabios, a 70 ancianos de todo el pueblo, y estos 70 ancianos van a ayudar a Moisés a llevar a cabo las labores administrativas de Israel. Ahora Moisés ya no trabajaría solo, sino que tendría el apoyo de 70 ancianos que lo estarían em, ayudando constantemente. Em, entonces el Señor le da esta instrucción a Moisés. Le dice, llama a estos 70 ancianos. Yo voy a darles mi espíritu a ellos. Voy a darles mi espíritu para que te ayuden a administrar el pueblo de
Israel. Em, pero a esta ceremonia de ordenación, por así decirlo, dos de los 70 ancianos no asisten, y es lo que vamos a leer a continuación. Todo esto para entrar en contexto. Entonces, leemos, oramos y seguimos con el mensaje. Números capítulo 11, versículos 25 al 29. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés, y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que, cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero dos hombres se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad, y el espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda, y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud: Moisés, señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿Tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Después Moisés volvió al campamento y con él los ancianos de Israel. Entonces, vamos a orar primero y continuamos con el mensaje. Así que si puedes, por favor, cierra tus ojos y acompáñame a orar. Señor Todopoderoso, gracias por este espacio, gracias por esta noche. Te pido que este mensaje sea de bendición para todos aquellos que lo escuchen. Por favor, Señor, no permitas que esta noche hable con mis palabras, sino con las tuyas. Que todo tu pueblo, Señor, que está conectado a esta transmisión, no escuche palabra de hombres, sino que escuchen tu palabra, Señor. Tu palabra que es santa, tu palabra que es eterna, tu palabra que siempre permanece. Instrúyenos, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, y permite que también esta palabra que vamos a recibir hoy la comuniquemos con otras personas. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, como te decía, hay dos ancianos que no se presentan a esta ceremonia en la cual el Señor les otorga su espíritu, el Espíritu Santo. Estos dos hombres eran Medad y Eldad, así es como se llamaban. Y Eldad y Medad, por lo que sea, no se presentaron. No sabemos por qué, no sabemos si se les pasó el tiempo, no sabemos si se les olvidó, no sabemos si estaban en la lela y por lo que sea, se les olvidó y no asistieron a la ceremonia en la que el Señor iba a imponerles su espíritu. Pero aún así, el Señor les impone el espíritu. Es lo que nos cuenta este pasaje. Aunque no estaban presentes en la ceremonia, en la liturgia, aún así el Señor considera que es correcto otorgarles el Espíritu. Y se los otorga. Y entonces estos dos hombres comienzan a profetizar como el resto de los ancianos que sí habían estado presentes en la ceremonia. Y entonces cuando Josué se entera de esto, Josué, que había sido la mano derecha de Moisés durante muchos años, va corriendo con Moisés y le dice: Moisés, deténlos, están profetizando y no estaban en la ceremonia, deténlos. Y Moisés le contesta: ¿Tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Dentro del corazón humano hay, amada familia, una profunda envidia. Por naturaleza somos envidiosos. Deseamos lo que otros tienen. Deseamos las bendiciones que Dios les ha dado a otros. Y la envidia es un pecado bien grave. La envidia es un pecado que está constantemente presente, pero que debemos resistir con la mayor gracia posible. Porque no saben el daño que la envidia causa no solo a uno mismo, sino también a las circunstancias que nos rodean. Y a veces vemos que Dios bendice a otros de gran manera.
Y eso nos pone celosos. Y comenzamos a pensar, bueno, ¿será que Dios quiere más a esa persona? ¿Será que Dios se fija más en esa persona? ¿Será que Dios no me ama? Mm. Y ese tipo de sentimientos, bueno, de pensamientos y de sentimientos también, comienzan a rondar en nuestra cabeza. Vamos a ver qué ocurre en el Nuevo Testamento con Jesús. Vamos al Evangelio. El Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 42. Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 42. En donde ocurre algo muy similar. Quiero que notes la similitud entre ambas historias. Marcos 9, del 38 al 42. En lo que lo buscan voy a leer sus comentarios. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Rosalía, no te preocupes, lo bueno es que estás conectada. Gaby, ¿qué tal? Está aquí la hermana Gaby conectada. Débora, ¿cómo estás? Bendita noche. Georgina, bendita noche. Marcela, bendita noche. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Evelyn dice, Jordi, bendiciones para ti. Me encanta escuchar la palabra a través tuyo. Gloria a Dios, Evelyn. Eres muy gentil. Muchas gracias. Entonces, Marcos capítulo 9, versículos 38 al 42. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes de beber un vaso de agua, por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Qué fuerte, qué fuerte. A veces Jesús utiliza este tipo de metáforas que nos suenan inconcebibles, que nos suenan muy fuertes, pero había un motivo para que Jesús se expresara de esta forma. Y es que Jesús quiere de verdad causar un impacto en nosotros. Quiere que nos demos cuenta de la grandeza de los pecados que cometemos, que nos demos cuenta de lo terribles que son y de la auténtica pena que esos pecados acarrean consigo mismos. Entonces, aquí lo que está pasando es que Juan ve que hay personas que no son propiamente discípulos de Cristo, que no están siguiendo activamente a Cristo, pero que estaban echando fuera demonios en el nombre de Cristo. Y entonces Juan va con Cristo y le dice, Señor, vimos que estos echaban fuera demonios en tu nombre y lo intentamos impedir. Y Jesús dice, no, no, no lo impidan, no lo impidan, porque el que no está contra nosotros, está con nosotros. Y de cierto les digo, em, em, que cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino y lo hubieran echado al mar. O sea, mejor le hubiera, mejor le fuera a esa persona no haber nacido que hacer pecar a una persona que comienza a caminar con Cristo, a una persona que posee dones espirituales, a una persona a quien Dios le ha impartido gracia. Y es que seguramente, esto es mera conjetura, pero es muy posible que los discípulos estuviesen celosos. Que los discípulos pensasen, Señor, ¿cómo es posible que estas personas estén echando fuera demonios en tu nombre cuando no son propiamente discípulos tuyos? Y nosotros tenemos que sacrificarnos y tenemos que estar aquí contigo todo el tiempo. eh, em, y, y- y-
Y estos, pues como si nada, echan fuera demonios en tu nombre sin seguirte, tal. Porque los discípulos, lo sabemos, que pues prácticamente todos ellos eran de cabeza muy dura. Les costaba trabajo entender con quién estaban tratando, les costaba trabajo entender que estaban tratando con Dios mismo, con el Verbo encarnado. Pero Jesús insiste, no se lo impida. Y creo que todo esto nos debe servir para hacer un profundo examen de conciencia, para ver cómo estamos tratando a la gente que nos rodea, para ver cómo estamos hablando de nuestros hermanos en la fe. Porque vemos a un hermano que a lo mejor predica bonito, o vemos a una hermana que ora muy bonito, o vemos que una persona ha sido bendecida con bienes materiales, o con más salud que nosotros, o con hijos, y a lo mejor nosotros llevamos años deseando tener hijos. Y entonces sentimos envidia. Y comenzamos a codiciar los bienes ajenos. Y eso, por supuesto, va en contra de uno de los mandamientos. Comenzamos a codiciar los bienes ajenos. Y nos fijamos tanto en la vida de otros que nos dejamos de fijar en nuestra propia vida, que nos dejamos de fijar en lo que Dios está haciendo en nosotros mismos. Pasa muy seguido. Pasa muy seguido. Y por no estar atentos a lo que Dios hace en nuestra vida, nos perdemos de bendiciones. No nos damos cuenta ni de qué pasa. No nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y es muy triste, pero pasa. Porque como les decía al principio, el corazón humano se inclina a codiciar lo que otros tienen. Y el mismo apóstol Santiago da advertencias muy claras contra esto. El apóstol Santiago en su carta tiene varios pasajes en donde critica muy duramente a los ricos, aquellos que tienen muchas posesiones materiales. Porque la gente, entre más dinero tiene, curiosamente más se aleja de Dios, porque suelen pensar que esa seguridad financiera les da también algún tipo de trascendencia, algún tipo de salvación, cuando no es así. Y este apóstol escribe el siguiente pasaje al que vamos a ir a continuación. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16. Santiago 3, del 13 al 16. Dice Evelyn, gracias por esas transmisiones. Gracias a Dios, de verdad, gracias a ustedes por conectarse. Dice Jazmín, los celos nos hacen perder la cabeza. Y dice Brisa, ¿qué tal Brisa? ¿Cómo estás? Qué bueno que te conectas. Repartición de dones porque todos somos un solo cuerpo en Cristo. Exactamente. Lo que dice Brisa es bien cierto y es el tema que vamos a tratar a continuación. Santiago 3, del 13 al 16. Dice el apóstol. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Este problema de los celos, de la envidia, no es nuevo. Está presente desde la iglesia primitiva, desde la era apostólica. En la iglesia siempre ha habido gente celosa. Pero dice Santiago, esos celos no son de Dios.
Ese no es celo apostólico, ese es celo malo, es celo natural, celo terrenal, celo diabólico. Y dice Santiago, allí hay confusión y toda cosa mala. Y por eso este mensaje se titula Dueños de la verdad. Porque cuántas veces no nos creemos dueños de Dios. Juan 14:6, conocidísimo, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a veces nos creemos dueños de la verdad. Nos creemos dueños de Dios mismo. Creemos que Dios solamente nos debe hablar a nosotros, que Dios solamente nos debe bendecir a nosotros, cuando no hay nada más egoísta que eso. Se nos olvida, amada familia, que vivimos en comunidad eclesial, que somos parte de algo mucho mayor, que es la Santa Iglesia de Cristo. Se nos olvida que en virtud de nuestro bautismo somos todos hermanos y hermanas. Y se nos olvida que parte esencial de vivir la vida cristiana, de vivir el Evangelio, es aprendernos a despojar de nosotros mismos. Y en la sesión pasada hablábamos de esto. San Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Jesús dice, el que me desee seguir, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Que se niegue a sí mismo. Amada familia, tenemos que aprender a renunciar a lo que ni siquiera nos pertenece. Todo lo que tienes, todo lo que tengo yo, todo lo que tienes tú, todo lo que tiene el pastor, todo lo que tiene el hermano más espiritual que conozcas, todo lo que tiene la persona más religiosa que conozcas, todo es prestado, todo es de Dios, porque Dios todo lo hizo para su gloria. Y nos sentimos dueños de eso que Dios nos ha prestado. Y nos sentimos dueños de esos dones que Dios nos ha dado. Pues no. Si no estás poniendo tus dones al servicio de Dios y al servicio de los demás, son dones malgastados. Más te vale no haberlos tenido nunca que malgastarlos de esa forma. Tenemos que aprender a dejar de ser ambiciosos de las cosas terrenales. Todo el dinero que tengas no te va a dar la trascendencia que buscas. Todas las relaciones que pretendas cultivar no te van a dar la trascendencia que buscas. Toda la fama que desees tener no te va a dar la trascendencia que buscas. El Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y esto es bien importante. Y lo tenemos que comprender. Y lo tenemos que internalizar. Y tenemos que dejar de pretender que somos dueños de Dios. Tenemos que evitar sectarismos. Tenemos que evitar alardear de que Dios solo nos bendice a nosotros. O de que solo bendice a nuestra iglesia. Sabemos que somos una iglesia bien bendecida. Tenemos un pastor increíble, tenemos ministerios increíbles, tenemos espacios donde se predica el Evangelio todos los días. Y este es el ejemplo de uno de ellos. Pero no somos la única congregación a la que le habla Dios, ¿eh? No somos la única. La iglesia de Cristo es universal. La iglesia de Cristo está presente en todo lugar en donde se reúna gente en el nombre de Cristo. Estaba, déjenme ver si lo encuentro, que me pareció muy interesante. Hay un, hay un, hay un libro que lo tengo desde hace bastante tiempo, pero recientemente lo estoy releyendo porque me parece muy, muy interesante. ¿Qué es este? No sé si se vea bien o si a lo mejor o si a lo mejor se vea al revés por el efecto espejo de la cámara. Pero se llama El Catecismo de la Nueva Ciudad.
Es un catecismo muy chiquito. Por lo general los catecismos son muy largos, pero esto es muy chiquito. Y fue escrito recientemente, quizás el catecismo más reciente que se ha escrito. Y trata de forma muy, muy superficial, relativamente, los principios de la fe cristiana, porque es un catecismo y ese es el propósito de un catecismo. Pero la primera cláusula dice lo siguiente: ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Para los que no lo sepan, un catecismo siempre está redactado de esta forma: pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. En la primera pregunta dice: ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Y la respuesta es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Y el texto base es Romanos 14 del 7 al 8, que si quieren pueden buscarlo. Esto no lo puse dentro de las lecturas de hoy, pero podemos leerlo. Romanos 14, 7 y 8 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esta verdad, muchos cristianos no acaban de comprenderla. Si eres de Cristo, ya no te perteneces a ti mismo. Porque no hay lugar para ti y para la luz eterna al mismo tiempo. No hay lugar para que el pecado y la gracia convivan sanamente. Es una imposibilidad lógica. No es posible. Si eres de Cristo, perteneces a Cristo y vives para Cristo. Y si hay algo en tu vida que no has puesto a los pies del Señor, es momento de que lo comiences a hacer. De que pongas todo al servicio de Dios. Y comiences a comprender que envidiar no es nada bueno. Que los celos provienen del diablo. Y que tenemos que despojarnos de nosotros mismos, de esta personalidad pecaminosa y egoísta que nos invade en todo momento, de esta naturaleza caída que poseemos en virtud del pecado de los primeros padres. Pero hay esperanza, porque Cristo es capaz de hacer eso. Porque Cristo es capaz de limpiar tu corazón. Porque Cristo nos enseña el modelo que hemos de seguir. Porque Cristo nos muestra que no debemos ser ambiciosos de cosas materiales, que no debemos ser envidiosos, que no debemos creernos dueños de la verdad y que debemos dejar que Dios se manifieste como Él desea manifestarse. En Juan 3, por ejemplo, cuando Jesús tiene la conversación con Nicodemo, Jesús hace declaraciones que a todo judío le sonarían y le siguen sonando, o sea, de herejía no bajan. Si tú a un judío le dices que Dios se encarnó, que Dios se hizo hombre, olvídate. O sea, quizá es de las herejías más grandes que puedes decirle a un judío. Y Jesús viene a este mundo y da este mensaje. Y Jesús se declara a sí mismo como el Verbo encarnado. Y la Biblia da testimonio de ello. Y para los judíos obviamente esto fue un escándalo enorme, imagínate. Los judíos se creían dueños de Dios. Los judíos creían que ellos podían dictarle a Dios cómo se manifestaba y cómo no se manifestaba. Y hoy en día queremos hacer lo mismo. Dictarle a Dios cómo se manifiesta y cómo no se manifiesta, pues no. Dios declara cómo se va a manifestar en su palabra. No es labor nuestra decidirlo. Y Dios se manifiesta como sea su santa y perfecta voluntad. Así que despojémonos de estas envidias, de estos celos, de este pensamiento sectario que a veces nos invade. Voy a leer sus comentarios y concluimos en oración como siempre. Dice María: hay que ser ambiciosos de los dones espirituales y en ser más obedientes a Dios. Así es. Si algo aspiramos, se me
atrapé en las palabras. Si aspiramos a algo, que sea a ser cristianos auténticos, cristianos con celo apostólico, pero no con celo diabólico. Dice Gina, todo es de él y para él, así es, así es. De las más antiguas doxologías en la iglesia, eh, es por Cristo, con él y en él. Simple, pero sencilla, y se usa desde la antigüedad. Todo por Cristo, todo con Cristo y todo en Cristo. Dice Elsa, Jordi, perdóname mi ignorancia. ¿Qué quiere decir querigma? Gracias. No es ignorancia, Elsa, no te preocupes. Querigma es... Ah, pues justo la hermana Ana lo contestó. Significa proclamar las buenas noticias. Es un anuncio en emisora, así es. El, el, el querigma es una palabra griega que significa literalmente proclamar o anunciar. Y en la iglesia primitiva se utilizaba para designar el anuncio del evangelio. El anuncio querigmático es el anuncio del evangelio mismo, de las buenas noticias. Dice Abby, bueno, pregunta Abby, ¿el catecismo de la nueva ciudad también es para lectura de católicos o solo para cristianos? Gracias. Es para lectura de cristianos. También todo católico es cristiano, ¿eh? Son el tipo de pensamientos que a veces nos cuesta entender, pero también todo católico es cristiano. Pues mira, este catecismo fue escrito por protestantes específicamente, pero lo cierto es que los principios que contiene son tan universales a la fe cristiana que hasta donde yo entiendo, ningún católico tendría problema en identificarse con lo que este catecismo plantea. Porque como les digo, es un catecismo muy corto y es muy sencillo, ¿no? Son pilares de la fe que hasta donde yo entiendo son comunes a todo cristiano, sea católico, protestante, reformado, anglicano. Este, entonces sí, a lo mejor en la parte de los sacramentos hay un poco de discrepancia entre ambas visiones, pero creo que es una lectura edificante, así que yo la recomiendo bastante. Dice María, muchas gracias porque Dios te usa para hablarnos y nos trata como hijos y nos exhorta para obedecerle. Bendiciones. Gloria a Dios, María. Qué bueno que Dios utilice este espacio. Rosalía pide oración. Por sanidad de Rosalía. Ok, perfecto. Evelyn pregunta, Jordi, ¿cómo darle la gloria a Dios? Esto San Pablo lo responde y voy a darte la referencia exacta. Em, no recuerdo exactamente la referencia. Aquí está. Colosenses 3:23. Dice el apóstol, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Darle toda la gloria a Dios en tu diario vivir consiste en eso. Todo lo que hagas, hazlo para Dios. A veces tenemos tareas que hacer, tenemos trabajos que hacer, tenemos labores que llevar a cabo y nos da flojera y decimos, híjole, pero es que esto pues, es para mi jefe o es para mi profesor, es para tal persona. Hazlo para Dios, hazlo para Dios. Justo ayer, fíjense qué curioso, ya casi acabó, yo sé que me extiendo, pero ya casi acabó. Justo ayer hablaba con una amiga mía y yo le decía, es que estoy saturado de tantas cosas que tenemos que hacer. Porque como saben, yo estoy terminando mi carrera, entonces ya estamos que si con tesis, que si con servicio social, que si con prácticas, o sea, con el Ceneval, etcétera. Y yo le decía a esta amiga, de verdad, yo no sé de dónde voy a sacar el tiempo para hacer tantas cosas. Y ella me dijo algo bien interesante. Ella me dijo algo así como, no recuerdo exactamente, bueno, vaya, las palabras literales, pero me dijo algo así de que algo que ella le ayuda mucho a superar las labores que tiene que hacer cotidianamente es pensar en que todo lo que hace lo hace para Dios. Que si tiene que hacer la tesis es porque Dios quiere que la haga. Que si tiene que estudiar es porque Dios la puso en esa posición. Y ella todo lo hace para la gloria de Dios y de esta forma le trae gloria a Dios en su diario vivir, ¿no? Por supuesto, hay cosas en las que no le podemos dar gloria a Dios. Por ejemplo, si yo estoy mintiendo, si yo estoy robando, o si estoy cometiendo algún pecado, pues ¿cómo le voy a dar gloria a Dios en eso, no? Por supuesto que no se puede. La gloria a Dios solamente se le da mediante actos que a Él
le agradan. Me pone Gabriel, ánimo, ay, ánimo Jordi, que falta poco, sí, ya falta poco, gracias a Dios, pero bueno, aquí seguimos. Pues nada más familia, les dejo un abrazo muy grande, los bendigo en el nombre de Cristo, vamos a orar, y creo que no sé si tengo algún anuncio de estos anuncios parroquiales que luego les doy, sí, la próxima semana no nos vemos, precisamente porque estoy en exámenes, tengo examen el miércoles y me va a ser muy difícil conectarme, ¿ok? Entonces, por si acaso, no quiero decirles que sí y luego al final no conectarme. El próximo miércoles no nos vemos, ¿ok? Nos veríamos hasta la siguiente semana, o sea, déjenme revisar el calendario. Ya no sé ni en qué día vivo. O sea, nos veríamos el 13 de octubre, con el favor de Dios, ¿ok? Entonces el 13 de octubre nos vemos con el favor de Dios para otro mensaje de querigma. Pero el 6 de octubre, o sea, el próximo miércoles, no nos vemos, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, amada familia. Dice Vivi, es bien importante entender que todo lo que hacemos es para Él. Así es, totalmente. Todo lo que hagamos, amada familia, hagámoslo para Cristo. Y Evelyn me desea mucha suerte en mis exámenes. Gracias, Evelyn. Muchas gracias por tus palabras. Así que, amada familia, vamos a orar, ¿vale? Así que cierra tus ojos y vamos a ponernos en oración. Señor Todopoderoso, tú que eres la luz del mundo, ilumina nuestros caminos. Señor, tú que veniste a llamar a los enfermos, cúbrenos con tu gracia, Señor, y perdona todos nuestros pecados. Señor, por favor, evita que caigamos en la envidia, evita que caigamos en este deseo de poseerte a ti, Señor, porque nada de lo que tenemos, nos posee realmente, Señor, sino que, sino que todo, Señor, te pertenece a ti. O más bien, todo lo que tenemos nos posee malamente, muchas veces, pero nada nos pertenece, sino que todo, Señor, te pertenece a ti. Gracias por las bendiciones que derramas en todo tu pueblo, Señor. Ayúdanos a apreciar los dones que le das a todos nuestros hermanos y hermanas. Ayúdanos a no sentirnos celosos de esos dones que derramas sobre otros. Y a nosotros, Señor, danos la sabiduría para poner todo lo que tenemos, todos los dones, a tu servicio, para tu gloria y para la gloria de tu nombre, Señor, para el beneficio de tu amada iglesia. Señor, te pedimos por la salud de Rosario Pérez Efrén Palomino, Lucila Lara y Lulu Torres. Tú, Señor, conoces sus aflicciones y eres capaz de dar paz en donde nadie más es capaz de dar paz. Así que ponlo, Señor, en manos de buenos médicos y dales la sanidad, si esa es, Señor, tu voluntad. Gracias, Padre, por este espacio. Bendice a todos y a cada uno de los que escuchan este mensaje y ayúdanos a seguir perseverando en tu verdad, en tu palabra. Y no nos dejes, Padre, caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por siempre. Bendito seas, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Em, También Ana nos pidió oración, porque mañana es el examen profesional de Derecho de su hijo David. Claro que sí, Ana. Vamos a estar orando, pero pues de una vez, ¿por qué no? Ya que estamos aquí, Señor, también te pedimos por David, el hijo de nuestra hermana Ana, que mañana es su examen profesional de Derecho. Ilumínalo, Señor, para que tenga la sabiduría adecuada. Ilumínalo para que estudie y sea responsable en ese aspecto, Señor. Y ayúdalo para que retenga esos conocimientos y que, Señor, también que todo lo que haga en su vida profesional lo haga para tu gloria. Te lo pedimos, Señor. Amén, amada familia. Muy bien.
Entonces, pues nada, el próximo miércoles no nos vemos hasta el miércoles, que les había dicho yo, el miércoles 13 de octubre, si Dios así lo quiere. Em, Les dejo un abrazo enorme, síganse cuidando, sigan orando y sigan haciendo todo para la gloria de Dios. Los amo, amada familia, cuídense mucho y los bendigo en el nombre de Cristo. Bye.